Pues no ves desde... Y ahí está grande. Ahí sí, ya. Sí. Bueno, ¿qué me puede decir respecto a la inserción del MIR en el mundo universitario y estudiantil en la década de los 60? Bueno, lo más rápidamente posible. Ujú. No hay duda que el MIR fue un movimiento que originalmente partió como un movimiento social y promovido por jóvenes, y fundamentalmente jóvenes universitarios, que captaron de alguna manera el sentido profundo que estaba teniendo a nivel mundial la década de los años 50-60, ¿no? Que fue un periodo muy importante en todo el mundo porque se produjo una oleada de humanismo, de integración, de cambio social, de expectativas de futuro. Es una época en que los jóvenes sintieron que eran dueños del futuro. Una de las grandes consignas de la época nuestra era, yo más o menos soy de esa época, que el presente de lucha y el futuro es nuestro. Chao, chao. El futuro es nuestro, ¿eh? Entonces, ellos de alguna manera quieren organizar a los chilenos, al pueblo chileno, en un movimiento que genere un futuro dentro de esa lógica. ¿Eh? Maestro. Ya, sigan, estoy entrevistando. Sigan, está muy bien. Ya. Qué bueno, qué bueno. Bueno verte. Sí, pues igualmente. El otro día me acordé mucho porque fui a ver el parroquio. Entonces fue un movimiento juvenil muy inspirado en lo que fue la década de los 60, que fue una época de cambio a nivel mundial y una época en que la juventud se apodera de la música. Eso es bien importante, porque hasta los años 60 la música era de viejo, ¿no? De corbata, todos vestidos así elegantes, pero después entra la juventud con el rock, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces eso generó un movimiento que no solo era político, sino cultural. Y eso produjo en la universidad un cambio profundo que se reflejó en esas dos alternativas que tú dices. El MIR por un lado, siguiendo un poco el modelo más bien castrista, podríamos decir, y el MAPU, que más bien es un movimiento puramente cultural, universitario, diría uno, de cambios, pero cambios moderados desde el Estado, con el Estado y de acuerdo a la ley. ¿A qué cree que se debe el cambio de posicionamiento de estos dos grupos, el MIR y el MAPU, que son como los grupos revolucionarios clásicos, respecto a un movimiento estudiantil más adelante? Porque si bien en los 60 son parte de este movimiento, para los 90 o por ejemplo, terminado el periodo de la dictadura, la posición no es la misma. ¿A qué le atribuiría ese cambio? Bueno, tiene que ver un poco con el cambio de las raíces intelectuales de esos movimientos. Ambos movimientos arrancan mucho de una cultura intelectual propia de los años 60, europea, que tiene que ver con toda la aparición del existencialismo, el hipismo, autores como, ¿cómo se llama? Jean-Paul Sartre, Sí. Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, y otros más, que son gente que trae toda la reflexión a la existencia humana, al humanismo, ¿no? A la comunidad, a la fraternidad, al cambio social, a la lucha, qué sé yo, etcétera. Por eso que es un movimiento que activa mucho la vida en los 60, pero se plantea hacia el futuro, ¿no? Ahora, en los años posteriores, después del golpe especialmente, ya se pierde esa raíz intelectual, se pierde ese espíritu, ya no son los jóvenes los que mandan la cultura y el cambio, sino que son los políticos de nuevo. Y a partir del golpe militar, políticos y militares. Se podría decir Entonces, que... por eso la juventud comienza a construirse en los años 80 y 90 conforme a otras raíces distintas. Se podría decir que la cultura, en vez de seguir a la juventud esta vez, no solamente sigue a la política, sino que sigue al consumo. Bueno, claro, porque se instala el modelo neoliberal, pero este recién comienza a establecerse hegemónicamente en la sociedad chilena en los años, diremos, fines del 80 y el 90. ¿Se fija? Y recién con la concertación se consolida. Ya. Se consolida. Entonces ahí los jóvenes van quedando sin control ni de la cultura y comienzan a vivir todas las consecuencias del modelo neoliberal, que tiene que ver con el individualismo, la competitividad,
tiene que ver con la droga, tiene que ver con la pérdida de la relación con el pueblo. Ujú. Hay un periodo, sí, que la juventud se relaciona con el pueblo, el periodo de los años 80, perdón, el comienzo del 2000, cuando aparece la educación popular sobre todo, pero después de eso se pierde. Entonces por eso hoy día la juventud no lo planteaba ayer en otra parte, no va a las poblaciones. Ujú. Ninguno de los campamentos actuales te encuentras jóvenes universitarios dándose ayuda solidaria a los pobres, por así decirlo. Porque además, bueno, etcétera, etcétera. Sí, Son larguísimos. claro que podríamos estar discutiendo. Ah, Voy a, para no quitarle tanto tiempo, unir dos preguntas. ujú. Usted tiene un texto llamado Conversaciones con Carlos Altamirano. Así es. Ya, en el mismo usted habla, por ejemplo, de cuáles son las grandes diferencias y discusiones que se tienen en torno al MIR en lo interior de la organización. Dentro del MIR. Sí, si Bueno, pudieran dar en cómo afectaron esas. lo más brevemente posible. El MIR nació como movimiento, Ujú, no como partido. Y movimiento presupone que es un movimiento social, ujú, donde los jóvenes dentro de ese movimiento iban de alguna manera a impulsar su desarrollo en sentido político, en un sentido de cambio revolucionario. ujú. El problema fue que el MIR a medio camino se encontró con que Allende tenía el apoyo del pueblo. Y Allende quería hacer los cambios desde la ley, con la constitución, desde el Estado. Mientras que el movimiento social lo hace directamente con los trabajadores, los pobladores, no digo desde la calle, pero de donde vive el pueblo. Entonces el MIR tuvo que adaptarse a ese cambio, Ya. no podía pelear contra Allende y se fue transformando en partido, de movimiento en partido. Y comenzó a participar en las elecciones, le entró el espíritu electoral también, sindicalista y competencia con el Partido Socialista y el Comunista, ¿no? Y por eso es que finalmente quedó en una posición secundaria, porque los partidos comunistas y socialistas y con Allende controlaron el movimiento popular, en tanto obrero como campesino y como poblacional. Más el campesino y el obrero que el poblacional. Entonces el MIR fue perdiendo, digamos, raigambre y poder social, ¿no? Ujú, Lo mismo que en Mapuri pasó lo mismo. Y finalmente, cuando ya cae la comisión política del MIR el año 75, ujú. y arrancan y se asilan y se van a Cuba. Ya. Y en Cuba entonces quedan bajo la dirección de Fidel Castro y compañía. Y ahí el MIR se convierte en un movimiento puramente guerrillero, un aparato militar. ¿Y eso diría usted que fue un error o...? Claro, porque muchos pensábamos que no, que no tenía destino en Chile un movimiento guerrillero. Mm, Yo conocía, bueno, los que conocemos el ejército chileno no lo va a tratar con una guerrilla. sí. Entonces la política nuestra era que el MIR se hundiera de nuevo en el movimiento popular, volviera a sus raíces de movimiento. ¿Te fijas? Y ahí se potenciara, una vez que cae Allende, el MIR podía salvarse dentro del pueblo y impulsar al pueblo a otro movimiento posterior. Pero eso no ocurrió, ¿verdad? Porque el MIR muere después del Tume, Ujú. no tuvo ninguna capacidad de reconvertirse y se autodestruye. El MIR se liquidó a sí mismo. Ya, la última pregunta, así, rapidita. En los últimos años, considerando el retorno a la democracia, todo, ¿por qué cree que ha habido un alejamiento del movimiento universitario o del movimiento estudiantil, el secundario, eh, de los grupos revolucionarios o de los grupos organizados? ¿Por qué todo es Porque más...? las universidades después del 2000, a medida que más corre para acá, Ujú, con mayor profundidad, 2005, 2010, 2015, se fueron adoptando el modelo neoliberal dentro de ellas. Todos los contratos de trabajo, los académicos, son precarios. ujú, Entonces no hay permanencia en la universidad, tú no tienes contratos indefinidos, son contratos a honorarios semestrales, ujú. por tanto no tienen ninguna seguridad, y viene entonces la competencia para ascender, que te den contratos permanentes, y la competencia genera, ¿verdad?, entre sí, que los grupos se disuelven en carreras individuales. Todo el mundo comienza a preocuparse de su currículum vitae, y no como antes que nos uníamos para ir a hablar con los pobladores, ¿te fijas?
Entonces se pierde el sentido de solidaridad, los profesores sobre todo, y poco a poco los alumnos les va a producir lo mismo. Porque la forma de trabajo interno de la universidad es neoliberal pura. Por eso los alumnos al día de hoy no se unen tampoco, también compiten, más con el problema del género, están más desconcertados. Entonces, de ahí que la salud mental está muy deteriorada en el movimiento estudiantil universitario, no tanto secundario, pero sí universitario. Por eso es que los estudiantes hoy día no tienen proyecto propio, ni siquiera tienen la fecha, no pueden ni siquiera elegirse, ¿no? No tienen el quórum. El tema es largo. Así Sí. Muchas gracias. ya.